Fernando is a natural-born winner. This Spanish triathlete has spent years sculpting the perfect body to swim, pedal and run faster than anyone else. But to get this far, he's had to give his all, and he knows better than anyone that no pain, no gain. Se disfruta sufriendo, yo creo, y esa es un poquito la droga de este deporte, ¿no? Y siempre, pues por supuesto, vas a querer más. And yes, Fernando, we know your diet is part of that pain. That really does not look like a meal fit for a champion. But we'll soon fix that. Javier Olleros is a super chef as mad about cooking as Fernando is about triathlons, and he's going to help him radically change his meals. Welcome to Transform My Meal. Ahora mismo el triatlón es mi vida, ¿no? Estoy todo el día pensando en el triatlón, estoy todo el día pensando en entrenar, estoy todo el día pensando en qué comer, en cómo descansar para poder seguir entrenando, y yo creo que ahora ocupa todo mi tiempo. Querer es poder, yo creo que sí. Yo creo que también tengo una frase muy parecida, que es lo que crees, creas, y yo creo que si realmente quieres y crees en algo, lo puedes conseguir. Soy Fernando Alarza, campeón del mundo junior, subcampeón del mundo sub-23 en 2 ocasiones y 3 veces medallista en las series mundiales de triatlón, con 2 platas y 1 oro. Me gusta competir con presión y eso me ha hecho ser cada vez mejor. Lo principal que pediría al chef es que dentro de la monotonía que siempre llevamos, ¿no? de pasta, pollo, pescado y demás, me vendría bien un poquito más de sabor en esos platos. Espero no meter la pata en nada y yo creo que lo que va a pasar es que vamos a pasar muy buen rato y vamos a aprender mucho el uno del otro. Let's see just what nutrients a champion's body needs. Triathlon is a very demanding aerobic sport. It combines 3 sports in one, so the biggest difficulty faced by triathletes is achieving the ideal body to excel in all 3. For example, developing upper body muscle mass is great for swimming, but could be a disadvantage when it comes to running. Fernando Alarza is an athlete that has had so many successes in such a short time that it's no surprise his nickname is the Golden Boy. In his quest for the perfect balance, he needs to consume some 3,500 calories a day and make sure that he is properly hydrated to avoid suffering from cramps and low blood sugar. In his diet, consuming carbohydrates and proteins is very important, but he also has to respect a balance in their intake. His meals are packed with ingredients high in carbohydrates such as potatoes and rice. Red meat and cockles can provide the iron he needs to avoid suffering from anemia. And above all, guzzling heaps of oranges is a great way of getting the vitamins he needs. When he finishes a race, he has to gain weight no matter what in order to compensate for fluids lost. Whatever it takes to stay top of his game. However, when training's over, there's another little torture waiting. Boring food. That tortilla is not gold medal material now, is it, Fernando? Not to worry, we're going to transform it for you. Just a few kilometers from picturesque Pontevedra on the island of Algarve, we find Javier Olleros, a super chef capable of transforming a simple omelette into a work of art. Let's check out his restaurant in northwestern Spain, where every dish is a portrait of Galicia itself. And this is the super chef who will transform Fernando from fed up into foodie. Me gustaría que el cliente que viene a Culler de Pau pues sienta y disfrute de una experiencia global, que se empape un poco de todo el entorno que le da sentido a nuestro trabajo y que después a través de nuestros platos interpretemos un poco la naturaleza para ponerlo en valor a través de la creatividad. In the kitchen, everything is set to host this top-class encounter. A Fernando le tenemos preparado, a ver, sorpresas, ¿no? Yo creo que va a ser un plato muy completo, de temporada sobre todo, y donde tendrá que hacer de cocinillas para ver también la dificultad que tiene nuestro trabajo, pero va a ser emocionante. Javier, te traigo... Nuestras dietas son muy básicas. Te traigo un ejemplo de lo que he podido hacer.
tortilla de atún muy presente en mi dieta. No te salió mal, ¿eh? No te salió mal, te esforzaste. Otras veces he revuelto de huevo con atún, pero hoy me salió... Venía inspirado, ¿eh? Venía inspirado, ¿no? Digo que allí me van a echar la bronca, si no. Hostia, con esta tortilla que me trae aquí Fernando, creo que tengo un trabajo y un reto de los más complicados con los que me enfrenté en mi vida de cocinero. Pero algo haremos. Javier is going to amaze Fernando with a blue fish on a deconstructed spinach omelette. Vamos a empezar por... A maniobrar. A maniobrar. Vamos a sacar la yema de huevo del... Son huevos que ya están cocidos a baja temperatura y los vamos a cascar aquí. Si quieres, vale. puedes ir sacando alguno. Uy, ese juego de muñecas, no sé yo si estará un poquito agarrotada. No va mal, no va mal. Aparte le tenemos que sacar la clara, piensa en eso. Whilst they're cooking, Fernando gives Javier an insight into what he likes most about his job. El deporte me está dando la oportunidad de conocer muchísima gente, me está dando la oportunidad de conocer mucha parte del mundo y tener gente o familias fuera que sé que voy a Australia, Nueva Zelanda y voy a tener una casa donde vivir, pues me aporta muchísima experiencia en eso, ¿no? Y yo creo que sobre todo que disfruto con lo que hago, ¿no? Le vas sacando eso con las manos. Vale. Y ves que te va saliendo fácil la clara, porque está cocido, es como cremosa la yema. Sí. Como ves, Fernando, ya tenemos las yemas preparadas y por lo que veo... Unas mejor que otras, pero no sé, yo no me ha quedado claro si esa era la tuya o... No. Me daba respeto, digo, voy a meter el dedo, lo voy a romper y buen me van a echar más bronca, buen ataque ahí, ¿no? Vale, seguimos con el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es una salsita con unas gotitas de limón, siempre vale. un aporte cítrico es interesante para realzar el plato. Fíjate la textura. Dan ganas de comerlo así. La textura y el color es maravilloso. Así se podría comer también, ¿no? Así se puede comer con un poquito de sal, increíble. Oye, no me manejo tampoco tan mal. No, ya veo, ya. Sí, a ver, y si le hicieras así de profesional... Bueno, pues eso lo dejo ya al maestro, ¿eh? Vale, gracias. El jurel al horno. Hay que cocinarlo lo justo, ¿vale? Para que mantenga todas sus propiedades organolépticas, el sabor, la textura que queremos. Hombre, podemos salir ardiendo, ¿eh? Si me pongo yo ahí... En la cocina no hay glamour, en la cocina hay sacrificio, disciplina, mucho trabajo, limpiar mucho pescado, meterle la mano dentro de los interiores del pollo para limpiarlo. Es decir, ahí hay muy poco glamour. Prácticamente será como lo tuyo también, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora hay una fiebre muy alta, ¿no? Del running, pero bueno, sean modas o no sean modas, mientras se siga cocinando y se siga haciendo deporte y cada vez más, pues bienvenidos, ¿eh? Se nos va a pasar el jurel. Es verdad. Nos liamos a hablar. Aquí hay una cocción ajustada para eso, para realzar el producto y el sabor. Haz el favor, vete dando vueltas un poco para ver. ¡Qué mano! Sí, se nota que está bien revuelto. Me estás dejando embobado, ¿eh? Te lo voy a hacer fácil, ¿vale? Para que sorprendas lo justo y que después vuelvas con tu pareja aquí, no lo sorprendas todo en tu casa, ¿vale? Y ya por otro lado ponemos la quinoa. This is how we started off. Fernando, natural born winner, but not so hot in the kitchen. Luckily, Chef Javier Olleros turned the situation around and he taught Fernando how to transform a boring old omelette into an amazing triathlon of tastiness. Voy a hacer de buen anfitrión y te voy a dar para que pruebes con un poquito de espinaca, de jurel y de yema. Muchas gracias. Y este me lo pruebo yo después de que tú lo pruebes. ¿Cómo con algo tan sencillo se puede hacer algo tan rico, eh? Queda rico, sí. Este es súper bueno, ¿eh? Que voy a tardar más en hacer la tortilla que en hacer esto. Seguro, sí. Y súper sencillo. La cara de Gusto fue realmente sincera. Hizo un gesto natural
de disfrutar. Yo he cocinado, tendremos que quedar alguna vez para salir en bici, para nadar, para correr. El siguiente reto. El siguiente reto, y muchas gracias por todo. So, that's the end of the beginning of a great friendship. Mission accomplished.